Belleza extraordinaria. Valioso patrimonio. Fortaleza, poder e identidad. Fuente inagotable de vida. Monumento natural. Podemos estar hablando de uno de los lugares más importantes e impresionantes de la isla de Gran Canaria. Pero hoy, con estas palabras, estamos hablando de una de las joyas que alberga este barranco. A continuación, conoceremos la vida de la mujer rural de Guayadeque. La idea de grabar este documental, todas las personas que me conocen saben que he sido siempre una persona que he estado luchando por las raíces del lugar y por su historia. Y cada vez que comentábamos algo sobre el tema, pues a la gente le parecía que estábamos contando un sueño. De ahí partió en que había que dejar un legado hecho para el futuro, y la mejor manera era recordar primero a la mujer rural, porque no cabe la menor duda que fueron las más trabajos que pasaron en esas épocas, ¿no? Y la verdad que cuando uno empieza a refrescar la mente y a recordar todo aquello que pasó, estas mujeres que pasaron un trabajo increíble, con todo el riesgo que tenían ellas cuando iban a subir a las montañas a bajar la comida para los animales, en la época que iban a vender cestos al pueblo, con aquellos vientos que era tirándolas a un lado y a otro, que no mantenía la carga de cestos, cuando iban a traer las comidas de las montañas, que se ponía malos tiempos, empezaba a llover, todo ese tipo de cosas que nosotros ponemos a contar, lo que parece que son sueños, no son sueños, fueron realidades que pasaron, que queremos que eso quede en el legado para todos nosotros. ¿Cómo hacían ellos las labores de cuando se iba a coger las comidas, las hierbas, a cegar las hierbas y los pastos en los campos? Sí, recuerdo de mi padre cuando venía con unos lazos grandísimos que apenas le veía la cabeza. Metía la cabeza entre el lazo muy grande y se lo ataba aquí en la frente, traía la soga enganchada aquí. De eso me recuerdo, porque yo lo veía tan grande, eso lo encontraba una cosa tan grande, el verlo con eso tan enorme que traía, que sí, que era difícil. ¿Qué trabajos pasaban ustedes cuando tenían que desplazarse a diario del barranco de Guayadeque a las medianías, caminando? Sí, íbamos y veníamos todos los días. Y para afuera, cuando íbamos para allá, íbamos descargadas o con poca carga, con lo que hacía falta para el gasto. Pero después para adentro veníamos con la leche todas las noches. Eso era cuando no estábamos acarreando los granos ni los pastos. Cuando no veníamos con un lazo a cuesta, que lo cargábamos allá en la pasadilla y lo llevábamos arriba a Cuevas Muchas mientras estuvimos solteras. Ya después, cuando estábamos aquí y después se hizo la carretera, era más fácil porque todo lo transportábamos con los camiones. Pero trabajitos se pasaron bastante. Hombre, pues lo que tenemos que contar de eso, mi hija, no son sino trabajos. Porque como teníamos que ir a las montañas a cogerle de comer a los animales día tras día y bajar las cargas a cuesta. Eso era lo que había.
Me llamo Antonia Rodríguez Cazorla y vivía en Montaña Las Tierras, y mi padre se llevaba las vacas para Zamora, una parte que pertenece a Güimes, pero de Riscos afuera. Y iba a buscar la leche todos los días, por la mañana y por la tarde. Y bajábamos por donde llaman Canalizo. Por ahí bajábamos una lechera de leche en la cabeza y un barde en la mano para la comida de los niños. Se ponía a cuajar la leche, y luego se cortaba y luego se hacía el queso. Y cuando tenía el queso a la semana, lo llevaba a Ingenio a vender para comprar la comida, sobrevivíamos de eso. Nosotros desde pequeños llevábamos el agua tanto para los animales como para la casa, tanto para beber como para cocinar, para bañarnos, y los animales para todo. Los animales grandes se traían a beber la acequia y los animales pequeños había que darle agua arriba de donde ellos estaban. Y todo lo teníamos que llevar nosotros en la mano o en la cabeza, no había otra manera. ¿Ve usted a la juventud de hoy así mentalmente? ¿La vería usted haciendo el trabajo que se hizo en aquella época? No creo que la juventud, algunos sí, algunos a lo mejor sí, quizás a los hijos nuestros, pero porque lo han vivido y lo han visto toda la vida, pero la juventud de los pueblos posiblemente no lo haría. De arriba abajo del barranco lavaban en la acequia. Entonces el agua que queríamos para beber y para cocinar había que recogerla temprano, antes de que la gente empezara a lavar, porque ya no valía para el consumo. Vivía aquí antes de casarme y yo llegué a lavar la ropa de casa de mi madre, porque yo soy la mayor de 8 hermanos, y lavábamos en la acequia y lo cargábamos arriba de la cabeza y lo llevábamos donde mi madre tenía las líneas para atender, y sí lavé mucho. Cuando nacieron mis 2 hermanos, los gemelos pequeñitos, mi madre le dio una embolia, no podía ir a lavar, y esa niña con 7 años iba a lavar la ropa a la acequia. Cada día, cada 2 o 3 días, cuando había, y eran 2 niños gemelos, que había que lavar pañales y todo, porque en aquella época no había pañales de tirar, había que lavar, todo se lavaba. ¿Todo en la acequia? Todo en la acequia, mejor lavado, más bien lavado, había que ir a lavarlo a la acequia. Lavar lo que era después de que tuvimos los hijos eran todos los días, porque todos los días había que ir a lavar. Cuántas veces comenzaban las lluvias, y como no era como hoy que tenemos secadores, pues pasábamos unos trabajos para que se secara la ropa, y a veces hasta falta de ropa, porque como no había tanta como hoy, colgábamos en la vivienda línea, y hasta dentro de las viviendas con la calor de uno poníamos la ropita de los niños a secar. Bajábamos a la acequia, a esta acequia, pero por otra parte del barranco. No pesaba, pero cuando la lavabas, la torcías, la echabas en lo que la tenías que echar y echártela a la cabeza, pues subir esa cuesta cargado, pues, pero bueno, era lo que había y se vivía tranquilo y se vivía bien, porque todos hacíamos lo que teníamos que hacer.
En aquella época que, por ejemplo, caía un niño malo, que había que llevarlo al pueblo, veces a cuestas y veces en bestias. Cuando iba a hacer la compra, pues también todo era a través de las bestias y veces a cuestas. La verdad que la diferencia del barranco en esa parte ha sido impresionante. Está claro que hemos perdido un montón de historia, hemos perdido un montón de cosas, pero al mismo tiempo también los medios nuevos también han mejorado mucho y ha hecho también, ha mantenido la mejora que ha habido, ha sido también lo que se ha beneficiado y se haya podido mantener la gente que estuviera viviendo aquí hoy en día, porque claro, si esto no hubiera tenido las mejoras que ha tenido, desafortunadamente no podía vivir nadie aquí hoy en día. Yo creo que la propia esencia de la supervivencia y el desarrollo humano en el entorno de este magnífico espacio natural son la columna vertebral del desarrollo durante muchísimas décadas, muchísimos siglos, de las familias que han estado en este entorno, porque llevaban el peso principal, sin desmerecer el trabajo de los hombres, pero llevaban el principal peso de la casa, de la agricultura, de la ganadería, de la educación, de la formación, del mantenimiento, de las tradiciones, del sostenimiento sociocultural en este entorno. Porque creo que es, como decía al principio, es la espina dorsal, el eje central, es el fundamento de que aún hoy en día se siga manteniendo un núcleo poblacional en Guayadeque. Pues nosotros acostumbrábamos de hacer los cestitos para la fruta, para las cestas para lavar, llevar la ropita a lavar, para cogerle la hierba a los animales, para la ropita de los niños, es decir, para todo. También se puede trabajar verde, pero se suele de aflojar más el trabajo, o sea, hay que dejarla secar. Después pelarlas, abrirlas, hacer las estillas y ponerlas de remojo para poderlas trabajar. Es un trabajito un poco duro, pero se puede. Hacíamos cestos por encargo, los llevábamos, a lo mejor los encargaban las tiendas, una docena, media docena. Íbamos y los llevábamos en las bestias o los llevábamos a cuestas. Los íbamos repartiendo para ayudar a sobrevivir. Bueno, algo ha pasado también, sobre todo cuando había viento, hasta se le cortaba a uno las manos porque las cañas cortas. Y algunos se rompían también. Y empezando uno, pues también muchos trabajitos se echaron a perder, aprendiendo. Hasta una noche los poníamos a hacer estillas, ¿te acuerdas esa vez? Sí, bastante. Y majando las cañitas para tenerlas preparadas para el segundo día, mientras le íbamos echando a los animalitos, íbamos tejiendo los cestitos y terminábamos de hacer los animales, ataviar como decíamos nosotros, y terminamos el cestito también. Y íbamos juntando hasta tener un par de docenas para llevarlas al pueblo. ¿Se sienten ustedes de alguna manera, si no orgullosas, de sobrevivir con trabajos realizados por ustedes mismos en el campo? Bastante satisfecha y orgullosa que me siento de uno sobrevivir con lo que teníamos alrededor. Empecé a coger las almendras cuando tenía 11 años
con Isidoro Bordón López y Isabel Martés López. Y nada, empezamos aquí bajo un Cueva de Labrán a coger almendras y llegamos a la montaña Las Tierras, el surco y terminamos en Las Cabezas. Luego íbamos a descascarar las almendras, a hacer la descascarada con ayuda, con otras personas pagas y yo. Y luego estaba con mi hermana también descascarando almendras, mi hermana Josefa. Ella se casó y seguimos con otra chica, con María López Rodríguez. Empezamos por la mañana, íbamos a comer por mediodía, luego dormíamos por la tarde. Echábamos una lucha, María y yo, primero una lucha canaria, y luego seguíamos a descascarar almendras. Esas descascaradas las trillaba con un burro para ablandarle la cáscara a la almendra. Pero muy bonita mi infancia en Montaña Las Tierras y todo Guayadeque, todo, pero en Montaña Las Tierras con la familia Los Rodríguez, que fue por lo que yo me crié, que es mi familia. Andaba mucho con Isidoro y Isabel, su esposa. Los fines de semana íbamos a descascarar las almendras, de lunes a viernes a cogerlas y luego el fin de semana a descascararlas. Y venía pero muchísimas ayudas, incluido mi padre, Felipe López Rodríguez, Isidoro, Angelito. Isabel lo llevaba a sus meriendas, muy dulce. No nací en el barranco de Guayadeque, me la jugaron y tuve que venirme al barranco y en buena hora porque ha vivido bien, gracias a Dios. La mía antes era muy trabajosa porque eran corchos y los corchos tenía que ir mi marido con una ahumadera de esas echándole humo a las abejas y yo ayudándole a castrar y eso era muy trabajoso. Después se cogían los corchos hasta mitad, había que dejarlo, la mitad de la miel tenían que dejarlos de medio para abajo. Íbamos echando en una bañadera grande y la llenábamos y después la tapábamos con un plástico, la poníamos a sol para que se derritiera y ya después de las 3 de la tarde la colábamos. El segundo día hacíamos lo mismo porque tenía que ser poco a poco. Y eso daba mucho trabajo, pero gracias a Dios daba buenos beneficios para sacarlos de apuro, porque eso me ayudó a mí mucho, mucho para vestir a mis niños cuando iban al colegio, para comprarles los libros, porque en los campos pocas cosas se podían apañar y eso era la única riqueza que me entraba casi. Y todo eso lo guardaba yo para cuando a mis niños les hacía falta playeras, les hacía falta libros para vestirlos. Y como no se vendía todas juntas, sino a lo mejor venía uno y me decía, Isabel, ¿tienes miel? Sí. Pues ya tenía 2 o 3 mil pesetas para preparar allí para lo que me hiciera falta. Porque para el gofio se buscaba en otro lado, pero para las ropillas y todo eso era un poquillo más apretado. Y antes la miel daba mucho más trabajo porque yo he castrado estas de cajas también y es mucho más fácil y dan más. Claro, no las tenía cerca de casa, no tenía medios para traerlas, sino a cuestas. Te llevas tú 10 kilos de miel y venía 1 hora, hora y media caminando para poner esos litros de miel en casa. Y volver otra vez cuando estuvieras descansada a jugar otros pocos. Nadie sabe los trabajos que se pasan en los campos, sino el que los ha pasado. Cuando se acababa de colar la miel, que la poníamos a sol y la colábamos, ya salía la miel, el escombro ese que salía, lo llevábamos en otro vasija y cuando determinábamos de todo, pegábamos allá en un caldero grande, lo guisábamos, lo colábamos, ya salía el vino en un sitio debajo y la cera encima. Luego cuando llenábamos un envase, los echábamos en otro. Y luego ya cuando a los 2 o 3 días que estaba bien frío, echábamos el vino
en los envases y cogíamos la cera por otra parte. Y así sucesivamente iba sucediendo la limpieza de las abejas. La cera esa que, por cierto, en aquella época era muy buscada, que era cuando la gente era más creyente para hacer promesas, si se partían una mano, una pierna, o les caía un animal malo, llevarlo de promesa, por ejemplo, le caía una vaca mala, cuando se les curaba hacía una vaca de cera y se le llevaban al santo que... Pero eran costumbres de mis suegros y de mi gente, porque eso tú sabes que era de la casa de mi suegro, lo tenía donado al obispado. Y ellos se la daban y ellos hacían con ellos lo que ellos vieran hacía falta, ¿sabes? Las costumbres de las personas mayores, y como era decisión de ellos había que seguir respetándolas. Yo creo que lo importante de esto, y de hecho es que en el barranco de Guayadeque todavía quedan algunas raíces que están prosperando, es que se sigue las tradiciones y las costumbres. Yo creo que una de las mejores maneras es ser respetuoso con aquello que un día dio comer a otra gente y que ya hoy desafortunadamente está casi desconocido. Pero desde aquí que sepan que las raíces de más atrás, porque el barranco de Guayadeque, por ejemplo, dice la gente, en el barranco de Guayadeque quedan ya poquita gente. No. En el barranco de Guayadeque habitan poquita gente, pero cada vez tiene más gente. Porque toda esta gente que se han ido fuera se ha demostrado ahora que cuando se vienen y se les llama para cosas de su tierra, están. Y eso es lo que yo quiero, que los que siguen naciendo y las generaciones que sigan viniendo, que sigan recordando que fue un lugar y es un lugar con mucha historia y que Dios quiera que al menos podamos plasmar parte de ella. Es una cuestión identitaria. Si nosotros obviáramos la historia, el origen de nuestra sociedad, estaríamos inconscientemente o irresponsablemente anulando una parte de lo que puede ser el sustento, la cimentación del desarrollo futuro. Por lo tanto, la ganadería, la agricultura, el sector primario siempre fue, siempre ha sido, y nosotros pretendemos que siga siendo un aspecto fundamental, porque si ya no asociado directamente al sostenimiento económico de las familias, que sí que lo puede ser, sí, porque supone también un atractivo y un reflejo de la voluntad o la obligación de las administraciones públicas de defender el origen de esta sociedad. La mujer de aquellos años era una mujer valiente y una mujer de bandera. En aquella época muchos de los hombres se iban a Cuba, en la época de mi bisabuelo, se iban a Cuba a buscar pues, sustento porque las cosas no estaban bien y económicamente pues, emigraban. Y si ellas se quedaban solas con sus hijos sacando a su familia adelante, eran mujeres fuertes y valientes. Yo no sé si hoy serían capaces de afrontar esa situación, yo y las generaciones después que la mía, mi hija y después. No sé si seremos capaces de tener esa valía de estar en sitios tan aislados como este, por ejemplo, en el que no había carretera y estaba muy lejos del pueblo, que se te ponga un niño malo, que tengas que ir con él a buscar un médico. Eran situaciones muy duras y yo creo que eran mujeres muy valientes. Luego vino la guerra civil, mi abuelo fue a la guerra, volvieron a quedarse solas las mujeres otra vez y otra vez a sacar a su familia adelante. Yo no creo que la mujer rural sea menos que nadie, yo creo que debemos quitarnos para darles paso y hacerles un pasillo, pero súper honorable, se lo merecen esto y mucho más por su valía. A ver, yo creo que en aquella época era lo que había y sí, era una época más dura, una vida mucho más dura, pero era más sencilla. La gente no se preocupaba por las cosas que nos preocupamos hoy, de qué me voy a poner hoy cuando salga o me llegará el wifi al móvil.
O sea, sí, era una vida dura, pero mientras tuvieras para vivir no te preocupabas de qué había más allá. Sí es verdad que las mujeres trabajaban mucho, pero también trabajaban en igualdad con los hombres. Eso sí era bastante... Salíamos de que aclaramos el día, salíamos a coger cardo, yo y otra compañera, y después cogíamos el saco de cardo, bajaba, que ya va por este camino para allá, preparaba los cardos, los lavaba, los hacíamos nojitos, y al segundo día por la mañana, al alpendre donde estaba la burra, la cogía, le ponía la embarda, le ponía las áquimas, las 2 cestas de carga, le ponía el saco arriba y esperaba a mi hermana, a Paquita, hasta que ella pasara para ir juntas. Todavía era de noche porque teníamos que ir tempranito para que la demás gente de aquí arriba de Guayadeque no se los echara adelante, pero nosotros ser los primeros que vendíamos los cardos. Y después vendíamos los cardos, después guardaba el dinero, que era con lo que iba comprando yo el dote, la sábana. Y después había un señor también que para él revenderlo, los compraban los sacos de cardo que llevábamos, yo y mi hermana, y después lo vendía a él, un poco más caro sería, pero nosotros contentas. Los comprábamos en casa Cristóbalito Ruano, el bocadillo, y íbamos para arriba con la burra, subíamos a la burra y llegamos aquí arriba a Guayadeque otra vez. Antes se cogían las almendras, íbamos por ahí, las variaban, las recogían y después iban las mujeres atrás con un cesto a ver si quedaba alguna. Y si juntaban 2 o 3 kilos los vendían para ellas comprarse sus cositas. Yo venía al barranco de Guayadeque pequeñita con mis padres y con mi abuela a visitar a la familia. En aquel entonces se usaba cuando nacían niños en el barranco, cuando alguien se casaba o cuando alguien fallecía, se venía a hacer la visita y veníamos con mi abuela a traerle pues el kilito de azúcar o el paquetito de galletas, si era un fallecido a dar el pésame, y si era una boda pues se le traía unas escudillas, unos vasos o siempre aportarle algo a la familia a la que se venía a visitar. Veníamos caminando, no había carretera en el barranco de Guayadeque en aquel entonces, el agua no había sequía, corría libre por el barranco, se veía a la gente desempeñando sus labores, cogiendo hierba, lo que hemos estado haciendo en este documental, pues se veía en vivo y en directo en aquel momento. Se escuchaba a la gente cantar y veníamos a visitar a la familia. Eran momentos muy entrañables porque te recibían con un cariño y un afecto impresionante, te daban lo que tenían, te invitaban, te ofrecían, y era muy bonito porque venías a compartir siempre momentos importantes que pasaban en su vida y compartías esos momentos con ellos. El barranco era un vergel, no habían ruidos de motores ni de humos, no había contaminación, no había destrozos. Los ñames, tengo una imagen de las ñameras en el fondo del barranco, unas hojas grandísimas, preciosas, que ya desaparecieron, ya no hay prácticamente ñameras en el barranco. Y cuando ya se hizo la carretera, aquello fue el cambio radical, es decir, de aquel vergel, de aquel silencio, de aquella paz, de aquella tranquilidad, el ruido, las borracheras, el destrozo con las cañas, el destrozo con el sustento de las familias que seguían viviendo en ese entonces. No respetaban el medio, ni los olivos, y entonces los primeros años fue un poco caótico. Luego se fue regulando y se ha retomado y se está respetando más el medio, pero bueno, no tiene nada que ver con el barranco de aquellos de mi infancia, era mucho más bonito. Si había un vecino necesitado y nadie pedía nada, pero todo el mundo le llevaba. Todo el mundo, aunque uno se quedara corto, ese vecino alcanzaba igual que todo. Que un día me subí en mi coche a las 3 de la tarde para ir a llevar a una vecina al médico y me eché a voltear por una ladera. Digo, así tú me mato, pero mira, aquí estoy. Y hay 20 años. Pues yo tuve la suerte, como muchos niños de aquí del barranco, de ir a la escuela unitaria.
Era una escuela en la que íbamos, digamos, todos los niños en la misma clase y desde los 3 hasta los 12. Entre semana, en época escolar, pues nos dedicábamos a eso, ¿no? A ir a la escuela, por las tardes jugábamos después de hacer los deberes. Y sobre todo en verano es de la época de la que más conservo recuerdos, de ir a coger almendras, coger caña, ir a darle de beber agua a las vacas, pues a donde iban nuestros abuelos íbamos nosotros. La verdad que sí, que había muchas cosas que hacíamos con ellos y de las que ya no queda casi nada. Para mí Guayadeque significa, vamos, todo, porque aquí tengo todos mis recuerdos de niña. Cuando mi madre tenía que salir, pues me traía para casa de mi abuela y me quedaba aquí en su casa. Muchos momentos con mis primos, jugando, aquí, correteando para aquí y para allá, porque aquí pues teníamos esa libertad que quizás otros niños no han tenido, porque aquí no habían riesgos, por así decirlo. Pues yo cuando era pequeña siempre iba con mi abuelo, con mis tíos a coger y siempre uno intentaba ayudar, pero claro, nosotros íbamos con ellos por ayudarles y al final pues estorbábamos un poquillo. Pero gracias a eso pues creo que nosotros también aprendimos y le pudimos ayudar, ver cómo se coge la hierba, poder ver cómo era la vida antes. Que yo por ejemplo no tengo todos los recuerdos que pueden tener las otras mujeres porque nací en una etapa más nueva, ¿no? Pero gracias a eso pues también me he acercado a lo que era el mundo antes, que no he podido vivir las vivencias que han vivido ellas, pero sí he podido estar cerca y saber lo que es vivir en el campo. A mí siempre me ha gustado muchísimo el queso, soy una forofa del queso. Y yo recuerdo cuando venía con mis padres y mi abuela a casa de tía Chana, que en paz descanse, tenía un cañizo y olía a queso, qué rico. Pero no se veía el queso de fuera y entonces yo decía que las cañas olían a queso. Entonces, y qué rico que las cañas huelen a queso. Y claro, yo era pequeña, entonces cuando fui creciendo ya me supe que dentro del cañizo se maduraba el queso. Y fue cuando descubrí lo que era, digo, bueno, no es las cañas, es que ve queso dentro. Cuando mi padre tenía las vacas en el surquillo, que estaban mis 2 hermanos y mi padre, me mandaban por la mañana a buscar la leche ahí arriba y eran las cañas grandes. Y después yo no sé en qué venía pensando, traía el cacharro a la cabeza, se me cae el cacharro para atrás. Y yo no sé, ni lo pensé mucho, sino me metí en la orilla del agua, en el barranco, eché medio cacharro de agua y le llegué a mi madre aquí pasando por ese camino con medio cacharro de agua. Y le dije, mamá, se me viró la leche. Y digo, yo no hacemos queso. ¿Pero para qué trajiste el agua? Para que la gente no me viera, la de Juan Bermeja no me viera que yo traía el cacharro en la mano. Hombre, la verdad es que yo tuve una infancia muy feliz porque, o sea, vivíamos aquí, íbamos al colegio, no nos preocupábamos de más allá que hacer los deberes, ir a las cabras con mis abuelos, no había más. Sí es verdad que hoy en día tenemos la presión del trabajo, de lo que dices tú, ay, tendré un WhatsApp, me habrá llegado algo. Yo por eso me escapo mucho a Guayadeque porque aquí no hay cobertura y no sientes esa necesidad de estar pendiente de las nuevas tecnologías. Estás más conectado con la tierra y con la naturaleza. Tengo un hermano que es el tercero de los varones y es muy seguido con mi hermana que es la cuarta. Le hicieron un agujerito en las orejas a mi hermana y unas primas para burlarse de mi hermano le dicen, ¿y a ti no te hicieron agujero en las orejas? Y mi hermano dice, no, mi madre no me lo pongo. Y entonces, pues nada, yo como era la pispireta, la espabiladita, me llego a mi casa, cogí un alfiler y le hice un agujero en la oreja, que hoy por hoy lo tiene. Y claro, después no sabíamos cómo parar la sangre, buscábamos gofio, buscábamos harina, de todo lo que encontramos para poder quitarle la sangre de la oreja. Recuerdo cuando mi abuela, que vivía en Cuevas Muchas, que es un poco más arriba que donde estamos ahora, una de las hijas le gustaban mucho las plantas y tanto mis hermanos y mis primos como yo íbamos a llevarle el agua, llevábamos el agua de donde salía abajo en la galería, arriba a las cuevas donde ella vivía.
Y era muy bonito porque mi tía se quedaba muy contenta cuando nos veía llegar porque ya nos tenía los pasillos preparados y nos decía para la próxima vez tienen que llenarme esto, chiquillo, y nos decía lo que nos quedaba para el próximo día que fuéramos a visitarla. Y fue muy bonito, eso era muy bonito. Claro, mi hija, pues mira, mi hija, aquí lo que tenemos de recuerdo era que nos divertíamos tanto cuando íbamos a coger el trigo, a coger el pasto, nos poníamos a cantarle a los chicos, a las chicas, y eso para nosotros era una fiesta. Sí, no te daba tiempo de lamentarte de las penas, porque lo estoy pasando mal, porque no tengo para ponerle un zapato a mi hijo, los chiquillos descalzos, íbamos descalzos, y no tenías para poner un zapato. Pero eso no era una pena, no importa, porque te ponías a cantar y te contaban cuentos y te contaban historias. Las penas se pasaban compartiéndolas con los demás, con tus vecinos, con tu familia. Y eso es muy, muy emotivo y muy bonito. Y eso, pues claro, la mujer era la dueña de su casa, eso estaba claro, era la reina de la casa, la que manejaba, porque muchas veces el marido no estaba. También recuerdo con mucha nostalgia las fiestas, que venía gente de fuera que se había criado aquí, veíamos la hoguera, no sé, era como una atmósfera de magia, de ancestralidad. Todo eso me llenaba mucho. La sociedad del bienestar tapa realmente las cosas que tienen valor. A lo mejor es importante tener un coche, una casa, eso es importante, pero el mundo rural, el campo, la vida sencilla tiene unos valores que no lo tiene las cosas modernas. Tú tienes un móvil y estás hablando con alguien y no le estás mirando a los ojos, y eso se ha perdido. Hemos ganado en tecnología, chapó, muy bien, pero hemos perdido el contacto humano, vengo a verte porque lo necesitas, porque estás pasando un mal momento y vengo a visitarte, y te miro a los ojos y te digo lo siento. Eso lo hemos perdido, y yo creo que está todo bien, hay que ir hacia adelante, pero tenemos que rescatar, junto con eso, no olvidar eso, el mirarnos a los ojos. Vale, tengo el WhatsApp y me mandas un mensaje y me dice buenos días, pero si nos bebemos un buchito de café, cara a cara, mejor, también. No nos olvidemos de dónde venimos, que seamos conscientes, es verdad, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, en este caso, que es muy vinculado a la mujer rural, a la mujer de este entorno, pero que las modernidades, las costumbres últimas del consumismo absoluto, sin tener en cuenta nada más que la sobrevivencia del día a día, no sea el motivo principal de nuestra filosofía de vida, sino que sea mucho más racional, que sea mucho más consciente y que analicemos de verdad que podemos ser igual de felices, vivir respetando y siendo solidarios con otras sociedades, pero sin olvidar cuál es nuestro origen. Mujer de Guayadeque. Una mujer que con sus manos acariciaba a la naturaleza y a sus hijos con la misma ternura e igual cariño, que sin saberlo estaba meciendo la cuna de nuestras tradiciones, amamantando nuestro legado, que en silencio susurraba la historia, que sin su figura no existiría Barranco, que aunque los tiempos han cambiado, su eco sigue y seguirá sonando.
girasafra